Sigue la lectura del libro La vida gloriosa de Narottam Das Thakur, de Sitala Dasi. Estamos leyendo el capítulo 8 y último, segunda parte de 2. Se hicieron arreglos y a la mañana siguiente Thakur Mahashai fue cuidadosamente llevado desde su Bhajanestali al templo de Keturi. Después del darshan, el grupo se dirigió a Buduri, la ciudad natal de Ramchandra Kaviraj. Allí fueron recibidos por el hermano de Ramchandra, Govinda Kaviraj. Nadie dijo nada sobre Ramchandra, pero se sentaron en casa de Govinda y realizaron kirtan durante el resto del día. A la mañana siguiente se dirigieron a Gambhila. Al llegar a la casa de Ganga Narayan, el grupo se dirigió inmediatamente a la orilla del Ganges para tomar un baño. Narottam entró en el agua que fluía lentamente con una sonrisa amable. Los rostros de sus discípulos resplandecían de felicidad. Llevaban mucho tiempo preocupados por la soledad y la frágil salud de Thakur Mahashai. Era un alivio volver a estar en su compañía y verle meterse en las centelleantes aguas del río sagrado. Tras un refrescante baño, se sentaron juntos en el margen arenoso del río disfrutando de la cálida luz del sol. Cantaron en voz baja, saboreando la profundidad y la intimidad de esta experiencia especial. Sin embargo, al cabo de un rato el humor de Thakur Mahashai cambió inesperadamente. Su expresión se tornó grave y miró fijamente al Ganges. De sus ojos brotaban lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Parecía haber dejado atrás a sus acompañantes y haberse sumergido en su interior. Sin decir palabra, se tumbó de repente en la arena y cerró los ojos. Alarmados, sus discípulos le hablaron, pero no respondió. Ganga Narayan sintió como si un rayo lo golpeara. Sin saber qué hacer, contempló, atónito, el apacible rostro de su maestro espiritual. Había pensado que el cambio de aire sería bienvenido, pero ahora parecía que Narottam había venido a Gambhila para abandonar su cuerpo a orillas del Ganges. Devastados, todos rodearon a su maestro espiritual y comenzaron el kirtan. No podían hacer otra cosa que rezar, cantar y contemplar, impotentes, cómo el pecho de su amado Thakur Mahashai se elevaba y caía débilmente. Los aldeanos que habían seguido al grupo hasta el Ganges también se reunieron a su alrededor, ansiosos por contemplar por última vez el famoso sadhu. Los sonidos de los lamentos se mezclaron gradualmente con el kirtan y un devoto asumió el liderazgo, entonando oraciones especiales para la protección de su Thakur Mahashai. Otro trajo guirnaldas y las colocó amorosamente alrededor de su cuerpo. Un tercero trajo agua del Ganges y lo roció con ella. En el precipicio entre la vida y la muerte. Narottam permaneció en la arena el resto del día. Los discípulos llorosos continuaron acurrucándose a su alrededor sobre la arena fría y húmeda y la oscuridad acabó por llegar. El sonido del santo nombre y sus tristes gritos resonaron en las aguas y en la noche. El día amaneció con un amanecer deslumbrante con bandadas de pájaros sobrevolando sus cabezas. El despertar del pueblo se oyó débilmente en la orilla, donde los hombres permanecían sentados velando a su querido maestro. La situación de Narottam no había cambiado, y a medida que el sol recorría el cielo seguía igual, para angustia y confusión de sus seguidores. Ganga Narayan estaba sentado como una estatua, inmóvil, silencioso. Su maestro espiritual parecía sereno y, sin embargo, se le partía el corazón. Era inconcebible que aquel que le había dado la vida y le había abierto las puertas al dulce sabor del servicio devocional, que le había transmitido las superlativas enseñanzas de los Goswamis de Vrindavan en sus canciones, que le había enseñado todo lo que sabía sobre la vida espiritual, estuviera ahora a punto de partir del mundo.
La angustia de Ganga Narayan se hizo más profunda al recordar los benditos momentos que había pasado en compañía de su gurú, sus innumerables y preciadas palabras de consejo y los extáticos kirtanas que habían saboreado. ¿Cómo podrían vivir sin él? ¿Quién les guiaría? ¿Quién les protegería y respondería a sus preguntas? ¿Cómo podría silenciarse para siempre aquella dulce y melodiosa voz de devoción? Cuando el tercer día amaneció sin cambios, Ganga Narayan ya no pudo tolerar la intensidad de su vigilia. Abandonó a su maestro espiritual, recorrió un trecho de la playa para sentarse solo. Se frotó la barba de su rostro sin afeitar y observó con desinterés que su ropa estaba húmeda y desaliñada. Atormentado por la ansiedad, contempló el hipnótico fluir del Ganges y se reprochó su insensatez al traer a Thakura Mahashaya a Gambhila. En vez de ayudar, soy responsable de llevar a mi maestro espiritual a su lecho de muerte. Atormentado por la culpa, se sentó entristecido en la arena. Me cuesta aceptar que haya llegado su hora. No puedo pensar en este mundo sin él, pero parece decidido a partir. Ganga Narayan se cubrió la cara con las manos. Es deber de los discípulos ayudar a su maestro espiritual, pero ¿cómo puedo yo ayudarle a cumplir este deseo? Desde lo más profundo de su corazón, Ganga Narayan clamó sentidamente en oración: «Oh Krishna, ¿cómo puedes alejarlo de nosotros? Somos débiles y estamos desprotegidos. Por favor, te lo ruego, sé misericordioso con nosotros. Permite que Thakur Mahashaya se quede con nosotros». Mientras estaba sentado, perdido en su mar de dolor, 3 brahmanas vinieron a bañarse cerca de donde estaba sentado. Colocaron sus recipientes de agua en la arena y miraron a Ganga Narayan, que los reconoció inmediatamente como acérrimos opositores a las enseñanzas de Narottam. Los brahmanas también reconocieron a Ganga Narayan. «Ahora ves los resultados de un shudra que da iniciación al mantra a los brahmanas», se burló uno de ellos. «Debido a sus ofensas, tu gurú padece ahora un mal de garganta y la vida lo está abandonando. No puedo entender cómo un hombre inteligente como tú se ha dejado engañar por él. Lo esperaría de un aldeano crédulo o de un bandido, pero tú, que conoces los Vedas, ¿cómo has podido dejarte embaucar por un shudra que se pasa el día quejándose, cantando canciones sobre su mal estado y lamentando la pérdida de sus amigos?» El pandita miró con desdén en dirección al grupo de discípulos en la playa. «Qué espectáculo tan patético para alguien que se supone espiritualmente avanzado. Un verdadero brahmana nunca se lamenta, ni anhela nada. ¿Por qué tu supuesto acharya no recuerda a Brahman y es feliz?» Ganga Narayan cerró los ojos y los oídos. Sin embargo, las crueles palabras ya habían atravesado su corazón como flechas envenenadas, llenándole de un dolor insufrible. Enrojeció de ira, pero se controló, aunque sus ojos seguían brillando. Se levantó para abandonar su ofensiva presencia, pero mientras se alejaba no pudo contenerse y les increpó. Su angustia se abrió paso y sus palabras fueron ardientes. «Sus palabras son crueles e injustas», dijo con una voz cargada de dolor e indignación. «Me queman los oídos como un hierro candente. La gente como ustedes no puede comprender las elevadas emociones de un devoto puro como Thakur Mahashaya. Solo ven lo externo, confunden las expresiones más elevadas del amor del alma por Dios con lamentos mundanos. Solo quien conoce a Krishna puede comprender tales sentimientos. El Señor Krishna es tan atractivo que a quien lo conoce y lo ama le resulta imposible tolerar su separación. Redescubrir este sentimiento interno de pérdida, de estar separado de Dios, es la esencia del bhakti y la culminación de todo el conocimiento védico. Lejos de alejarnos de Dios, esta emoción nos acerca a Dios por medio del recuerdo constante de Él. Para un devoto enamorado de Dios,
Incluso un momento separado de él se siente como una eternidad. Aunque esta devoción parezca dolorosa, en realidad es muy agradable. De hecho, no hay mayor placer que el experimentado por un devoto en la separación de su amado. Este es el estado del amor puro, de la unión con Dios, y todos los grandes místicos y devotos aspiran a él. Al ver las miradas indignadas de los pánditas, Ganga Narayan se calló. Podía ver que la soga del destino ya estaba alrededor de sus cuellos, una soga que los arrastraría a la ruina inevitable como consecuencia de su blasfemia. Pero aunque su abuso era intolerable, Ganga Narayan no pudo evitar compadecerse de las pobres almas, pues no tenían el menor atisbo de comprensión espiritual. Es inútil dar leche a una serpiente, pensó con tristeza. La gente de su calibre está apegada a lo árido y especulativo. Su única ocupación parece ser criticar a los Vaishnavas. Son, sin duda, los seres vivos más desafortunados y condenados. Ganga Narayan dio rápidamente la espalda a los pánditas y regresó a la playa. Las lágrimas ardían en su rostro. En un último intento de defender el honor de su maestro espiritual, se volvió de nuevo hacia los brahmanas y les dijo con voz temblorosa por la emoción: ya sea que aprecien o no a Thakur Mahashai, lo cierto es que su gloria brillará en este mundo como una lámpara imperecedera mientras las montañas del Himalaya sigan en pie y el Ganges fluya y las olas del océano batan contra la tierra firme. Luego, Ganga Narayan echó a correr. Al acercarse a Narottam, el miedo se apoderó de su corazón. Los devotos estaban de pie, ahora, agolpándose alrededor del cuerpo de Thakur Mahashai. El kirtan era fuerte e intenso y podía oír el llanto de los devotos. Apenas podía respirar. Se abrió paso frenéticamente entre la multitud y se arrodilló junto a Thakur Mahashai. Su peor pesadilla se había hecho realidad. No había señales de vida en el cuerpo de Narottam. Thakur Mahashai había dejado de respirar. Ganga Narayan lloró en voz alta y miró la devoción escrita en los rostros de los devotos. Se sorprendió al ver a los brahmanas ofensivos de pie cerca con algunos de sus acompañantes. Sonreían. Apoyando la cabeza en los pies de su maestro espiritual, exclamó: Thakur Mahashai, vuelve, por favor, te necesitamos. Si estos necios brahmanas se atreven a comportarse tan escandalosamente ahora, ¿qué ocurrirá en tu ausencia? Prabhu, tú has salvado a muchísimas almas caídas, pero estos brahmanas siguen criticándote. Si mueres ahora, sus afirmaciones serán tenidas por verdaderas. El corazón de Ganga Narayan se aceleró y le temblaban los labios. Por favor, muestra tu misericordia a estos brahmanas desencaminados. Por favor, no nos abandones. Mientras se aferraba cada vez con más fuerza a los pies de su guru, Ganga Narayan sintió que un escalofrío recorría el cuerpo de Thakur Mahashai. Incrédulo, levantó la vista y vio que el pecho de Narottam se movía ligeramente y que su cuerpo empezaba a brillar con un radiante color dorado. De repente, un cordón dorado de brahmana apareció en el cuerpo de Narottam y sus ojos de loto se abrieron suavemente. La multitud jadeó al oírle pronunciar débilmente: Radha Krishna, Sri Chaitanya. Thakur Mahashai levantó la mano e indicó a Ganga Narayan que se acercara. Ganga Narayan colocó suavemente su mano detrás del cuello de Narottam y lo levantó lentamente. Narottam sonrió y miró a los devotos con gran amor. Al presenciar este milagro, la multitud estaba eufórica. Algunos lloraban, otros bailaban y cantaban, otros reían aliviados y otros gritaban: ¡Jai! ¡Jai! ¡Alabado sea Narottam Thakur Mahashai! Los Smarta Brahmanas contemplaban la extraordinaria resurrección con los ojos muy abiertos. Al cabo de unos instantes, Narottam se levantó y vadeó lentamente el Ganges para bañarse con sus discípulos jubilosos a su alrededor.
Luego se dirigió a la casa de Ganga Narayan con los devotos aún arremolinados a su alrededor, bailando y cantando en un éxtasis sin límites. Las mujeres de la casa se sorprendieron profundamente al ver aparecer a Thakur Mahashai. Narottam les sonrió alegremente y dijo simplemente: «Tengo mucha hambre». Emocionadas, las mujeres corrieron a la cocina. Más tarde, mientras tomaba prasada, Ganga Narayan se dio cuenta de que había una multitud reunida ante su casa. Salió para investigar y se sorprendió al ver a todos los oponentes de casta de Thakur Mahashai. Los pánditas se postraron humildemente a los pies de Ganga Narayan. «Eres de nuestra aldea», dijo uno, «así que somos como miembros de tu familia. Cualquier ofensa que hayamos cometido, por favor, discúlpanos. Por fin hemos comprendido que Thakur Mahashai es un verdadero brahmana. Hemos visto cómo recibió la misericordia especial del Señor. Sin embargo, le hemos hecho una gran injusticia. No tenemos otro recurso que refugiarnos a sus pies. Por favor, haz algo para que nos manifieste su misericordia». Ganga Narayan se alegró mucho de llevar a los pánditas ante Thakur Mahashai. «Prabhu, esta gente solicita tu misericordia», dijo mientras los brahmanas se postraban ante Narottam. Thakur Mahashai les instó a ponerse en pie y los abrazó afectuosamente. «Dentro de unos días», dijo, «regresaré a Keturi. Deberíais venir conmigo. Allí podréis tomar el darshan de Gauranga Mahaprabhu y estudiar los shastras del Bhakti con Ganga Narayan». El principal de los pánditas respondió: «Thakur Mahashai, tu bondad contagiosa ha derretido nuestros corazones y disuelto nuestra animosidad. Estamos de acuerdo con tu plan». Pocos días después, Narottam y sus discípulos regresaron a Keturi, acompañados por los humildes pánditas de Gambhila. Los pánditas permanecieron en Keturi durante algún tiempo, estudiando las escrituras Vaishnava bajo la experta tutela de Ganga Narayan. Desaparición. Narottam regresó a su Bhajan Kutir en el bosque. Aunque frágil, permaneció allí siempre plenamente inmerso en la conciencia de Krishna. Pasaba día y noche cantando, escribiendo, predicando y entonando los santos nombres del Señor. Cada día que pasaba, Narottam se sentía más separado del Señor y de sus amados allegados. Solo en el bosque a veces gritaba: «Oh, Señor Gauranga Sundar! Oh, Luna de Navadvip! Oh, Señor Nityananda, hijo de Padmavati! Oh, Señor Advaita, esposo de Sita, por favor, sean misericordiosos conmigo. Estoy llorando a sus pies. No me desatiendan». Otras veces se revolcaba en el suelo y con un flujo continuo de lágrimas exclamaba: «Oh, Srimati Radharani, Krishna es tuyo. Siempre estás dedicada a su servicio. Por favor, dame la oportunidad de adorarles a los dos». Dominado por el lamento divino, gritaba: «¿Dónde ha ido Srinivas? Yo tenía a Ramachandra, pero él también me ha abandonado. Mi vida es ahora inútil. Svarup, Rupa, Sanatan, Raghunath, sean bondadosos conmigo. Mi corazón lo atraviesa la flecha venenosa de la separación de ustedes. Si no soy capaz de conseguir su compañía, golpearé mi cabeza contra la pared y me lanzaré al fuego». Una mañana, Narottam anunció inesperadamente a Ganga Narayan que quería visitar el templo de Keturi y luego viajar a Gambhila. Alarmado, Ganga Narayan protestó: «Pero, Gurudeva, ¿cómo vamos a dejar que vuelvas a Gambhila? Estuviste a punto de abandonarnos la última vez que estuviste allí. Seguramente ya eres demasiado viejo para semejante viaje». Sin embargo, Thakur Mahashai no se inmutó. «Partiremos mañana», dijo. Ganga Narayan permaneció junto a Thakur Mahashai cuando éste entró en el templo de Keturi, acompañado por una multitud de sus discípulos. Narottam abatió su anciano cuerpo en el suelo
inclinándose respetuosamente ante cada deidad, y luego se puso de pie con las palmas unidas ante el señor Gauranga. Ganganarayan notó que sus ojos brillaban con lágrimas al contemplar amorosamente el espléndido rostro dorado del Señor. Parecía inmerso en un intercambio amoroso con el Señor, ajeno a la multitud de discípulos ansiosos que le rodeaban. Mientras Narottam se sumía en la oración, el templo se llenó rápidamente de discípulos y otros residentes de Keturi. La noticia de la inesperada visita de Thakur Mahashai se había extendido rápidamente. Cientos de personas se agolpaban en el templo, ansiosas por recibir su darshan. Ganganarayan frunció ligeramente el ceño mientras estudiaba el rostro de su maestro espiritual. Al ver que los labios de Narottam se movían, no pudo evitar preguntarse qué oración silenciosa pronunciaba mientras comulgaba con el Señor. Había notado un cambio en Thakur Mahashai. Parecía haberse sumergido tan profundamente en sus intensos sentimientos de separación del Señor, y su anhelo de estar con los acompañantes de Mahaprabhu se había vuelto tan profundo que parecía haber perdido el contacto con el reino terrenal. Esa intensidad a veces asustaba a Ganganarayan. Había intentado no pensar demasiado en ello, pero hoy, al ver el estado de Thakur Mahashai, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más permanecería en este mundo su amado maestro espiritual. Ganganarayan echó un vistazo a la abarrotada sala del templo, notando la ansiedad en muchos rostros. Se estremeció al oír a alguien detrás de él susurrar: ¿Por qué se va Thakur Mahashai? ¿Se va para siempre? Acercándose un poco más a Narottam, Ganganarayan oyó las reposadas palabras de su maestro espiritual. Mi querido Mahaprabhu, por favor, concede tu misericordia a todos los seres vivos. Cuando Narottam se volvió para abandonar el templo, Ganganarayan le oyó decir suavemente: He terminado mi trabajo en Keturi. Ganganarayan se quedó atónito ante el terrible significado de estas palabras. No se atrevió a preguntar a qué se refería su maestro espiritual. Con el corazón encogido, se dio la vuelta y siguió a su maestro espiritual fuera del templo. Una multitud se agolpó junto a Thakur Mahashai cuando salió del templo. La gente estaba ansiosa por acompañarle a Gambhila, pero Narottam se volvió hacia la multitud y dijo: No es necesario que todos vengan a Gambhila. Deben quedarse aquí y servir a sus señorías. Estas palabras rompieron los corazones de los residentes de Keturi. Sin embargo, accedieron a su petición a regañadientes. Desolados, vieron con angustia cómo su amado Thakur Mahashai abandonaba lentamente Keturi, acompañado solo por unos pocos allegados íntimos. El viaje hasta Gambhila fue lento, pues Narottam era ya muy anciano. Pasados unos días llegaron a su destino. Los residentes, emocionados, se apresuraron a saludarle y Narottam sonrió amablemente, derramando sus bendiciones sobre todos ellos. Ganarayan, sin embargo, se sintió inquieto por la expresión del sombrío rostro de Thakur Mahashai. Su malestar se convirtió en alarma cuando Narottam anunció inesperadamente que iba a bañarse y se dirigió hacia el río. Ganganarayan siguió el ritmo de su gurú. No necesitó mirar los rostros angustiados de sus hermanos espirituales para saber que compartían los mismos pensamientos premonitorios. Cuando Narottam llegó a la orilla, ofreció sus respetos al agua sagrada y se metió en el río sin vacilar. Ganganarayan y los demás le siguieron. Adentrando lentamente su frágil cuerpo, Narottam se sentó medio sumergido en el agua fresca. Pidió a sus discípulos que comenzaran el kirtan. Mientras los cánticos llenaban el aire, Narottam se volvió hacia Ganganarayan y le pidió: Haz el favor de masajear mi cuerpo. Deseoso de prestar algún servicio, Ganganarayan se acercó al lado derecho de Thakur Mahashai y comenzó a frotar suavemente el cuerpo de su maestro espiritual. Ramakrishna se situó al lado izquierdo de Narottam para ayudar con el masaje. El resto de los devotos continuaron con el melodioso kirtan. Todos los ojos estaban clavados en el rostro de Thakur Mahashai.
Sus ojos estaban ligeramente cerrados y su rostro iluminado con un resplandor sobrenatural. Su ánimo era insondablemente profundo. Poco a poco, todo su cuerpo comenzó a emitir un resplandor dorado. Atónitos, los discípulos se acercaron aún más, cantando espontáneamente más alto y aumentando el tempo del kirtan. Ganganarayan se asombró al ver que el agua que rodeaba el cuerpo de Narottam se volvía de un blanco lechoso. Se dio cuenta de que la sustancia blanca fluía directamente del cuerpo de su maestro espiritual mientras lo masajeaba. Ganganarayan comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Se quedó mirando con impotente incredulidad. Una intensa ansiedad se apoderó de su corazón. Quería gritar: «¡No! ¡Por favor, no te vayas!». Quería detener el masaje, quería sacar a su maestro espiritual del agua y devolverlo a la orilla. Desesperado, miró a Ramakrishna. Le llovían lágrimas de los ojos, pero no dejaba de frotar el cuerpo trascendental de Narottam. Ganganarayan comprendió que él también debía continuar. Continuaron cantando como nunca antes lo habían hecho, sus corazones estallando de dolor mientras clamaban al Señor. Cada vez cantaban más alto mientras observaban impotentes cómo el líquido lechoso se desprendía del cuerpo de su maestro espiritual y era arrastrado por la corriente del Ganges. El dolor de Ganganarayan era indescriptible, pero sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que estaba ocurriendo. Su amado maestro espiritual, ese ilustre embajador del mundo espiritual, el guardián de la humildad, el rey del kirtan, había decidido regresar al reino espiritual. Mientras la sustancia lechosa manaba del cuerpo del Thakur, el Ganges comenzó a remolinarse furiosamente y las olas batieron la orilla. Los devotos gritaban «¡Hari! ¡Hari!» y sollozaban en agonía mientras la querida forma de su maestro espiritual desaparecía de la vista, fundiéndose por completo en el agua del Ganges. Mientras el alma de Narottam ascendía en su viaje de regreso a Dios, parecía como si el universo entero se hubiera detenido para ofrecer un momento de silencioso respeto a esa brillante luminaria, Srila Narottam Das Thakur Mahashaya, cuya presencia en esta tierra había sido más placentera que 1000 lunas, cuyas palabras habían sido más brillantes que 1.000.000 de soles y cuya misericordia valía más que 1.000 millones de gemas preciosas. Alguien entregó a Ganganarayan una vasija de barro y él recogió en ella un poco del agua lechosa del Ganges y la apretó con fuerza contra su pecho. Las lágrimas de los devotos se mezclaron con el agua del Ganges. Pero incluso en la agonía de la separación de su maestro espiritual, también se regocijaron sabiendo que, por fin, Narottam se reunía con su amado Señor. Una vez más, el kirtan rugió. ¡Jai Narottam Das Thakur! ¡Jai Narottam Das Thakur!